cuarto de siglo antes de que Charles Darwin publicara su obra El origen de las especies, el joven científico escribía sus ideas sobre organismos vivos como naturalista a bordo del HMS Beagle, un barco británico que recorría las aguas de América del Sur con la misión de mapear los mares de esta región. Cuando el Beagle llegó aquí a Galápagos, Darwin pudo juntar muestras de las diferentes especies de la vida salvaje y además escribir muchas informaciones en su bitácora de viaje. Pero no fue hasta que él volvió a Inglaterra a finales de 1836 que sus ideas comenzaron a tomar forma. Y varios años más tuvieron que pasar hasta que la teoría de la evolución se volvió uno de los paradigmas más populares entre los científicos. A partir del tiempo en que la humanidad fue capaz de registrar su pensamiento, el conocimiento se volvió colaborativo, portátil, sin restricciones de tiempo ni espacio que condicionaran la necesidad innata del hombre de conocer. Y aunque el sabio proverbio dicte, no hay nada nuevo bajo el sol, vemos al conocimiento reciclarse a través de los siglos e ideas latentes por generaciones crecer y asentarse en el momento histórico preciso. Darwin nació pocos años antes de la era victoriana, que fue un periodo que marcó el auge del Imperio Británico. Por tanto, Darwin nació en un país muy rico, en un momento muy propicio, y encima pertenecía a una familia aristocrática. O sea, tenía todos los recursos para convertirse exactamente en aquello que quisiese, de acuerdo con las tradiciones de la familia. Darwin fue una persona estudiosa de la naturaleza. Le gustaba mucho la naturaleza. Tuvo la influencia de sus padres, del padre y del abuelo en este caso. El padre se llamaba Robert, el abuelo Erasmo o Erasmus, y los dos eran médicos. Entonces era de esa área. Querían que el hijo estudie medicina, pero no prosperó, no le gustaba, porque le gustaba salir a la naturaleza, le gustaba coleccionar insectos, pasear en los bosques. Era una persona que realizaba una buena observación. Él entonces, incluso antes de entrar a la escuela de medicina, terminó frustrando a su padre y decidiendo otra cosa. Esa otra cosa, o sea, otra función de prestigio en la época, era la teología. Y lo interesante es que Darwin se fue a estudiar teología, fue al seminario anglicano. Así que básicamente quien escribió la teoría de la evolución de las especies fue un teólogo anglicano liberal. Para muchos tal vez esto sea una cosa absurda, pero me imagino que él básicamente siguió o respiró el espíritu de su tiempo, o el Zeitgeist, como diría Hegel, prácticamente un contemporáneo en otro punto de Europa. O sea, él percibió el espíritu de su época, con todas las condiciones que tuvo para eso, y terminó familiarizándose con ese espíritu. Hasta porque los anglicanos, los teólogos de la época, en Inglaterra por lo menos, estudiaban la naturaleza como la observación de la creación de Dios. O sea, era parte de las clases de teología, de la carrera, clases de la historia natural. Se compenetró con los estudios de naturalistas, se entusiasmó con esto y hubo profesores que lo animaron para
que realice un viaje que él ya estaba planificando y que ya estaba ahorrando para realizar esto, hasta que finalmente se dio la posibilidad de embarcarse en el Beagle. En una época caracterizada por las grandes travesías británicas alrededor del mundo, el sueño de muchos era conocer las maravillas ocultas más allá del horizonte. Pero sea por ambición o curiosidad, la partida no era garantía de éxito. Sería el viento de las experiencias, las tormentas de la subsistencia y los calmos atardeceres de la reflexión los que podrían despertar en el viajante correcto lo necesario para sobreponerse al paradigma de su tiempo. En diciembre de 1831 encontró una nueva perspectiva, una gran aventura de 5 años viajando en un barco, el Beagle, el perro de caza, y el comandante era Fitzroy. Ellos rodearon todo el continente sudamericano, toda la costa del Océano Atlántico, pasando por Brasil, la punta de Argentina, atravesando el estrecho de Magallanes, subieron y fueron hasta Galápagos después. Ya habían pasado algunos años. Allí realizó un estudio interesante con los animales que habitaban allí. Las tortugas gigantes, las islas estaban caracterizadas por una diversidad biológica muy interesante. Después fueron hasta Australia y toda aquella región de Asia. Entonces realizó este viaje muy cansador, desgastante. Él pasaría los próximos casi 5 años básicamente por el mundo. Lo que más se conoce es Galápagos, pero estuvo en Australia, Río de Janeiro. Galápagos fue esencialmente el lugar que más le gustó. Y me imagino que un joven, porque no tenía mucho más de 22 o 23 años cuando se embarcó en el Beagle, y fascinado por todas las ciencias que estudiaba. Entonces, él entró como un joven lleno de curiosidad que ahora podía descubrir el mundo y podía realizar sus deseos, observaciones. Creo que el Beagle significó para él, tal vez, la libertad. Charles Darwin visitó las Islas Galápagos en septiembre de 1835. Su diario registra anotaciones de un joven que no aparenta estar muy feliz por estar aquí. De hecho, cuando desembarcó en la isla de San Cristóbal, la describió como algo parecido al infierno. El lugar puede compararse con la forma como podríamos imaginar que lucirían las regiones cultivadas del infierno. A medida que su viaje lo lleva por otras islas del archipiélago, el espíritu del diario comienza a animarse un poquito más. Pero aún parece que la principal prioridad del joven Darwin es saber cuáles animales son comestibles. Las jóvenes tortugas sirven para una suculenta sopa. De otra forma, su carne es, para mí, comida indiferente. Más allá de que las tortugas tuvieron un papel importante en el desarrollo de las ideas de Darwin, fueron los pinzones la figura fundamental en la construcción de la teoría de la evolución. Lo que hace muy interesante el hecho de que en su viaje por las Galápagos, Darwin menciona los pinzones tan solo una vez. El viaje de Darwin fue sin duda el lugar donde comenzó a elaborar sus ideas. Es interesante que, conforme la ciencia se va popularizando, algunas ideas se van convirtiendo en una caricatura. Como una caricatura. Es común que las personas, por ejemplo,
piensen que Darwin, cuando llegó a las Islas Galápagos, encontró allí los famosos pinzones, que son las aves con los diferentes picos, que él llegó a esa conclusión. Sin duda Darwin pasó por allá, hizo esas observaciones, pero en realidad fue todo un proceso de registro de las diferentes cosas que estaba haciendo, de la vegetación del continente, de lo que él conocía en Europa, de lo que observó en América del Sur, que lo llevó a pensar en esta formulación, por así decir. Pero ciertamente no fue el determinante. Las ideas de Darwin no comienzan con Darwin. Si volvemos en la historia, Anaxímenes en el sexto siglo a.C., en fin, presocrático, así como Lucrecio en el primer siglo a.C., ya tenían una idea de que los animales evolucionan. Y Aristóteles, en el tercer siglo a.C., aproximadamente, ya había escrito respecto a la evolución de las cosas inmateriales hasta el ser humano. O sea, la idea de Darwin no se muestra totalmente nueva. Con todo, el hecho de que Darwin vivió donde vivió, en la época en que vivió, escribiendo para el público al que escribió, potenció aquello que ya existía. Obviamente por haber sido escrito por él, que fue un gran observador, un gran científico y al mismo tiempo un teólogo. O sea, si a alguien le gusta el tema de la ciencia y la religión, en Darwin encontrará un plato bastante lleno con todos esos elementos. Buscar en lo visible respuestas a lo invisible, adjudicar absolutos a aquello sobre lo cual no podemos más que especular. Hablar de nuestros orígenes es mucho más que ir detrás de la pregunta ¿de dónde vengo? Tiene que ver con quién soy y hacia dónde voy. Al volver de su viaje, Darwin aún tenía un largo camino por recorrer en el desarrollo de sus ideas. Investigaciones, consultas, escribir y reescribir buscando la forma correcta de plasmar lo que pasaba por su mente de naturalista. Pero ¿será que como teólogo era también consciente del impacto que su teoría podría tener en lo que decía creer? Cuando él regresa a Inglaterra con una cantidad enorme de datos recogidos, de muestras recogidas, entonces él allí en Inglaterra comienza a hacer el estudio con los planes de escribir su teoría, pero se tardó en escribirla. Simplemente escribió algún artículo, pero se tardó muchísimo en escribir su teoría. Escribió lo que escribió, pero sin absolutamente ninguna idea, creo yo, de confrontar la religión existente, de cuestionar a Dios, de cuestionar los postulados teológicos, de cuestionar a la iglesia anglicana, a la reina, cualquier cosa así, no. Él, como naturalista que se transformaría después, como teólogo que estaba estudiando para ser dentro del espíritu de su época y siguiendo los pasos de sus profesores, precisamente quiso estudiar la grandeza de la creación de Dios. Entonces, lo que le hicieron a Darwin después de Darwin, tal vez fue algo bastante violento, con relación a las interpretaciones distintas de su teoría. Tanto que Darwin tenía plena conciencia de que la publicación de su obra, que sucedió solo en 1859, si él nació en 1809, ya tenía cierta edad, ¿no? Entonces, lo estuvo razonando por bastante tiempo hasta publicarlo. Él no quería publicarlo porque ya se imaginaba que algunas alas más conservadoras de la iglesia, e incluso las más liberales,
podrían apedrearlo. Pero él fue convencido, acabó publicando el texto y bueno, pasó lo que pasó. Lo que lo incentivó a escribir rápidamente, pasados los 20 años, es que hubo otro, un tal llamado Wallace, que escribió todo un artículo donde incluía la selección natural y llegó a las mismas conclusiones a las que Darwin había llegado y que no la venía publicando. Así que se desesperó, su ansiedad, su angustia, lo llevó a comunicarse con el geólogo Lyell por esta causa para pedir consejos, se dialogó con Wallace, se hizo todo un acuerdo y entonces Wallace estuvo plenamente dispuesto, porque ya venía dialogando con él previamente y nunca con el ánimo de hacer plagio, sino que había descubierto otros caminos que lo condujeron a la misma o a ideas similares. Entonces le dio tiempo a que Darwin pueda sentarse y escribir. Y esto obviamente lo llevó a acelerar en el plasmar todas sus ideas en el libro El origen de las especies. Conocido de esta manera, como el origen de las especies y la selección natural, ¿no? Y ese libro, en un solo día, en torno a unos 1500 ejemplares, en un solo día se agotó. Era impresionante la expectativa que había en la población de cierta cultura en el conocer los que ya les había llegado noticias, pero conocer cuáles eran las distintas ideas de Darwin al respecto. Básicamente, el texto que Darwin escribió en 1859, que en resumen se trata sobre la evolución de las especies. Ahí hay un nombre que es bastante más largo en inglés, pero esencialmente esta obra le dio fama. Le dio la inmortalidad, le dio un espacio en los círculos cerrados de la ciencia y se volvió con el tiempo en un paradigma. Conocimiento, búsqueda personal que se extiende volviéndose social. Una idea simple que crece hasta convertirse en ideología, interactuando con el contexto de una sociedad y un tiempo histórico que se combinan, estableciendo el momento propicio para la aceptación de esta idea. O como lo diría el sociólogo húngaro Karl Mannheim, todas las ideas siempre son de un sujeto, pero éstas se desenvuelven cuando existe un contexto social favorable para la aceptación de esa idea. Charles Darwin vivió en una época en la que la cuestión religiosa y económica tenían dos características muy importantes que debemos comprender. Dentro de la teología inglesa, de la cual él tenía mucho conocimiento, ya que incluso comenzó una formación teológica, la idea de la teología natural era una idea muy fuerte. La idea de la teología natural era la idea de que podemos conocer a Dios a través de la naturaleza. Y uno de los argumentos más defendidos era justamente la idea de Dios como un relojero, que habría construido o creado cada una de las cosas de una forma en la que podríamos encontrar pruebas de la existencia de Dios. En realidad, la teología natural era más que una idea sobre prueba de la existencia de Dios. Era la idea de que al estudiar la naturaleza, encontraremos el sentido de Dios, lo que Él nos quiere enseñar. Esa era una idea bastante fuerte, aunque no necesariamente era un contexto en el que todos estaban de acuerdo con esa idea. En los días de Darwin, estaba de moda creer que Dios probablemente existía, pero no interactuaba con el mundo. Entonces, no hay nada en el mundo para lo que necesitemos a Dios para comprender. Ahora, Darwin observó el mal en la naturaleza
Vio animales matándose mutuamente, vio animales sufriendo y muriendo, vio parásitos y pensó para sí: si Dios es el creador de todas estas cosas, entonces Él no es un Dios muy bueno, porque está usando este mal para cumplir sus propósitos. Y Darwin recibió la influencia de un colega llamado William Paley, que escribió un libro llamado Teología Natural en el año 1802, y Darwin nació en 1809. Así que cuando Darwin fue a la universidad, estudió el libro de Paley, e incluso dijo que le encantó, que le gustaba mucho el libro de Paley, pero Paley creo que fue demasiado lejos. Paley dijo que cada detalle, incluso un insecto, fue cuidadosamente formado por Dios, específicamente para ese insecto. Y esto no dejaba espacio para ningún tipo de variación o adaptación que encontramos en la realidad. Pero Darwin creció con la idea de que la Biblia nos enseña de que Dios creó cada detalle. Y esto significaría que Dios creó los parásitos, y Dios creó las enfermedades, y Dios creó la muerte y todo eso. Y Darwin simplemente no creía que podía existir un Dios así. Entonces, cuando una de las motivaciones para su teoría era intentar exonerar a Dios, para liberarlo, para no acusar a Dios. Es casi una noble motivación que Darwin quería defender a Dios y sacarlo del cuadro para que no fuese culpado por todo este mal. Habían buenos argumentos. Por un lado, de la adaptación de los seres vivos a los lugares. Creo que este es un aspecto que necesita ser considerado, porque era algo que varios naturalistas en varias partes del mundo ya habían observado. Y él acababa dando un sentido para que los seres vivos se adapten al ambiente. Por otro lado, desde el punto de vista de las transformaciones, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, hasta avanzado el siglo XIX, en Inglaterra, fueron marcados por la ascensión del capitalismo industrial. El capitalismo industrial fue un proceso de cambio muy cruel, porque creó una transformación no solo de la forma de producir, porque esa forma de producción estaba relacionada con toda una estructura de sociedad. La cuestión de la idea de la lucha del más apto fue mayormente entendida como la lucha del más fuerte, en el sentido físico. Y de allí comienzan a surgir una serie de desdoblamientos de otras personas que defendían la concepción capitalista, industrial, de la competición, indicando que la idea de Darwin estaba sustentando ese aspecto. Pero en realidad él solamente estaba reflejando el aspecto de la propia sociedad. El siglo XIX presentó muchas transformaciones en muchas áreas. El siglo XIX es el siglo de la historia, por ejemplo, de los grandes diccionarios, las grandes enciclopedias, las grandes historias documentales. Es el siglo de la arqueología, es el siglo de la biología. Es el siglo que va a ver el nacimiento del psicoanálisis. En fin, que encontrará su apogeo en el siglo XX. O sea, es el siglo en el que efectivamente la ciencia pasa, entre comillas, a supuestamente destronar a la teología. Como tal vez pueda usar el término modelo para explicar el mundo. Un mundo que concebimos a través de nuestros sentidos, pero que no se limita a ellos. Una realidad que anhelamos explicar completa, aunque nuestro conocimiento no sea más que una fracción. Y en el intento de ignorar nuestra deficiencia, sobreestimamos nuestra vigencia, transformando ideas en creencia e interpretación en filosofía. Es en su contacto con la orgullosa mente humana que los parciales se absolutizan, las hipótesis rigen como paradigmas y la fe cobra un nuevo sentido.
Un poco más adelante, en el mismo siglo XIX, Nietzsche, en su libro La Gaia Ciencia, hablaría sobre la muerte de Dios. Dios está muerto, Dios está muerto, Dios está muerto. 3 veces, nosotros lo matamos. Y habla de los templos. Él cita la situación quizás religiosa o social de la Alemania del siglo XIX. Si consideras, por ejemplo, a Karl Marx, que escribirá en esa misma época también, es interesante que Nietzsche nació en 1844, que para nosotros es una fecha bastante significativa. Y Karl Marx escribió, en esa misma época, que la religión es el opio del pueblo. Opio es básicamente un anestésico, ¿no? Contra el dolor. Entonces, bueno, para las personas débiles y oprimidas, la religión es un excelente remedio contra el dolor. Todo eso para ejemplificar que el tiempo en el que vivió Charles Darwin era un tiempo de, quién sabe, un cambio de paradigma. Él nació exactamente después de la Revolución Francesa, cuando las ideas bonapartistas estaban intentando tomar forma en Europa y las aristocracias luchando fuertemente contra eso. Y él allí, un inglés que tenía acceso a buena parte de las ciencias del mundo, porque al final de cuentas, además de ser rico, tenía ese interés. Entonces él fue influenciado por todo eso. Y como dije antes, tal vez no tuvo esa idea de destronar a Dios. Pero no creo que él se imaginaba lo que sucedió después con su teoría. Pero entonces, ¿qué fue lo que realmente Darwin quiso decir? ¿Será que estamos comprendiendo o aplicando correctamente los alcances de su teoría? ¿O será que este es un ejemplo más de una hipótesis que perdió el rumbo en manos equivocadas? En esta nueva temporada de Orígenes, te invitamos a recorrer las Islas Galápagos, conocer sus maravillas, descubrir sus misterios y analizar las verdades y mitos del archipiélago que revolucionó la forma en la que Darwin y muchos otros interpretan sus orígenes.